En esta jornada tendremos 3 invitados. Ginés Guerrero, doctor en informática y director ejecutivo del National Laboratory for High Performance Computing Chile, que reside en el Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Claudine Haroche, socióloga y antropóloga francesa, reconocida por sus investigaciones sobre cultura, el cuerpo y la subjetividad, y Yuk Hui, filósofo nacido en Hong Kong, conocido por su trabajo en la filosofía de la tecnología y la cibernética. Para comenzar, eso sí, vamos a partir por casa. Quiero darle la palabra a Ginés Guerrero. Como mencionamos, Ginés es español, doctor en informática de la Universidad de Murcia, España, y máster en ciencias de la computación en nuevas tecnologías en informática de la misma casa de estudios. Es director ejecutivo del National Laboratory for High Performance Computing Chile, que reside en el Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra casa de estudio. Destaca su liderazgo en proyectos de alto impacto en el campo de supercomputación, coordinando colaboraciones internacionales en eventos de gran relevancia en esta área. Te invitamos, Ginés. Hola a todos y todas, muy buenos días. Gracias Maripanchi por la presentación, gracias a Fabián por invitarme a este evento y a Nicolás también por el apoyo para la organización. A ver, yo me siento aquí un poco en calidad de telonero con los invitados tan ilustres que vienen a continuación, así que es todo un honor poder participar aquí hoy. Y bueno, yo voy a hacer una presentación que muestre la relevancia de la supercomputación, los impactos que tiene en la sociedad o que podría llegar a tener en la sociedad, y también, por supuesto, hablar de nuestro laboratorio, del laboratorio del NLHPC, por sus siglas en inglés. Y si vamos a hablar de supercomputación, lo primero sería responder a la pregunta, ¿qué es la supercomputación? Bien, si nosotros nos queremos responder a esa pregunta, primero tenemos que pensar en un computador normal. Si miramos en un computador normal, hablamos de un computador que tiene ¿cuánto? 8 núcleos de cómputo, 16 núcleos de cómputo, 8 teras de RAM, 16 teras de RAM, de ese orden es la magnitud de un computador de los que podemos tener en casa. Ahora bien, cuando hablamos de un supercomputador, los computadores que tenemos ahí tienen una gran cantidad de cores, muchos más núcleos de cómputo. No hablamos de 16 núcleos de cómputo, hablamos, en nuestro caso, los últimos que hemos adquirido, 256 núcleos de cómputo físicos en un único servidor. Y no hablamos de 8 o 16 gigas de RAM, sino que hablamos de 768 gigas o hasta 1,5 TB de RAM son lo que tienen nuestros computadores que hemos adquirido en nuestra última generación. Entonces tienen una gran cantidad de recursos que no podemos encontrar en un computador normal. Pero es que además en un supercomputador no solo tenemos un computador, sino que tenemos decenas, cientos o en algunos casos miles de computadores que están unidos de una manera muy especial y colaboran entre sí para resolver tareas que son complejas. Y para eso se necesita una red de interconexión muy especial, muy rápida, normalmente basada en tecnologías como InfiniBand, que tiene una latencia muy inferior a una red Ethernet normal. ¿Y qué nos permite esa máquina? Esa máquina al final lo que nos va a permitir es resolver problemas que tienen un tamaño que no se podrían ejecutar en un computador normal. Por ejemplo, requieren 1 tera de RAM. 1 tera de RAM ninguno lo tiene en un computador de los que tenemos en casa, requiere utilizar estos supercomputadores. Y también hay otro tema, que es la velocidad. Y para mí un ejemplo que es bastante visual de por qué la velocidad es importante cuando uno está lanzando simulaciones es si estamos realizando pronóstico del tiempo. Vamos a lanzar una simulación de pronóstico del tiempo para ver qué tiempo va a hacer en Santiago dentro de 2 semanas. Pero lanzamos esa simulación y la lanzamos en nuestro computador, se puede ejecutar, el tamaño nos da, pero la velocidad no es la correcta. Si la simulación la queremos para ver el tiempo de 2 semanas y tarda un mes en obtener los resultados, no nos sirve absolutamente de nada. Para eso directamente a las 2 semanas miramos por la ventana y vamos a ver el tiempo y la simulación no sirvió absolutamente de nada. Así que la velocidad es importante. Ese es un ejemplo, pero realmente cuando un investigador está lanzando simulaciones, el tiempo de respuesta a estas simulaciones es importante para poder avanzar en su investigación. O si una industria está lanzando procesos que impactan al final en el desarrollo de la propia empresa, es súper relevante la velocidad con la que obtienen esos resultados. En la parte física, como podemos ver en esta imagen de acá, esos computadores se organizan en estos
armarios que se ven aquí, que se conocen como racks, donde están dos distintos servidores ordenados. Es que se ven normalmente cuando estamos hablando de un supercomputador, vemos este tipo de pasillos llenos de racks, llenos de estos armarios con muchos servidores, cada uno de ellos dentro. Y hay un punto que lo dejé para el final y es el software. No solo es importante el fierro, no solo es importante el hardware, los servidores, sino la capa software que hay por arriba es la que saca el máximo rendimiento de esas máquinas, la que permite realmente explotar el hardware y es tan relevante o más que el propio desarrollo en el fierro. Un concepto que está ligado al software es el paralelismo. Cuando nosotros queremos usar un supercomputador que tiene miles o millones de núcleos de cómputo, es súper importante este concepto del paralelismo. Y aquí se puede ver visualmente qué es lo que significa. Si tenemos aquí una imagen y esa imagen queremos aplicar un filtro X, el que sea, y cuando tenemos una unidad de cómputo, hablemos de un computador, tardamos 9 horas en obtener el resultado. Ahora bien, si nosotros esa imagen podemos descomponerla en 9 trozos iguales y tenemos 9 unidades de cómputo, podemos asignar cada uno de esos trozos de la imagen a cada unidad de cómputo. De tal manera que, idealmente, deberíamos de tardar 9 veces menos en obtener el resultado y pasar de 9 horas a 1 hora en obtener esos mismos resultados que obteníamos antes. Ojo, el paralelismo no siempre es tan perfecto. Primero, hay muchísimas tareas que no son susceptibles de ser paralelizadas porque no pueden ser descompuestas de manera algorítmica en muchos trozos iguales. Así que no es factible hacer eso en muchas tareas. Y, por otro lado, también hay otra cosa que ocurre cuando nosotros estamos paralelizando un algoritmo, y es que, por ejemplo, ¿qué ocurre con estas regiones de aquí que están entre dos trozos de la imagen? Posiblemente esas regiones requieran que haya una comunicación entre las dos unidades de cómputo y puntos de sincronización entre los mismos que afecten a que no sea 9 veces más rápido, utilizando 9 unidades de cómputo, sino que a lo mejor sea 8 veces más rápido o 5 veces más rápido. Incluso en algún momento puede llegar a que ocurra que por utilizar más unidades de cómputo incluso te va más lento. Entonces, es súper importante, por eso digo que el software esté bien optimizado y se utilice bien para sacar el máximo rendimiento de la arquitectura subyacente, del hardware que hay por debajo. Y aquí en este vídeo se puede ver un concepto, se puede ver el concepto de paralelismo muy bien. Es un vídeo que ya tiene 10 años, pero no he encontrado nada que sea más visual para explicar cómo funciona el paralelismo. Aquí podemos ver una máquina. Esta máquina va a tratar de hacer un dibujo. Tiene un único tubo de pintura. Ese tubo de pintura representa un núcleo de cómputo, una unidad de cómputo. Ahora le toca esa palanquita acá, aumenta la frecuencia del procesador y tira las bolas de pintura más rápido. Y ahí estamos viendo cómo ha dibujado una cara, ha tardado, no sé, 10 segundos en pintar esa cara. Pero ahora bien, cuando la tecnología avanza, cuando los supercomputadores avanzan, esto representa una tarjeta gráfica, una GPU. Esta tarjeta gráfica ya no tiene una unidad de cómputo, sino que hablamos de 1000 tubos, 1000 núcleos de cómputo. Y cuando tenemos eso, no solo es que podamos pensar en resolver el problema más rápido, sino que podemos pensar en cosas que antes no podíamos hacer, porque podemos hacer con mayor precisión, y eso hace que pueda uno, al tener esa tecnología, realmente provocar un cambio, producir un cambio en la sociedad, producir un cambio en las cosas que se hacían anteriormente. Entonces ahora vamos a ver cómo va a hacer una pintura, obviamente, mucho menos tiempo y en mayor definición. Y ahí se puede ver, ahora se va a ir a cámara lenta, se ve demasiado rápido, pero efectivamente ahí se puede ver cómo pinta la Mona Lisa en menos de un segundo, básicamente en un pestañeo, y obviamente también con mucha mayor definición de lo que teníamos antes. También estoy diciendo que este video tiene 10 años, unos 10 años aproximadamente. La tecnología avanza muy rápido. Cuando yo mostraba este video hace una década atrás, mucha gente no sabía lo que era una GPU, no sabía lo que era una tarjeta gráfica. Yo en mi tesis doctoral justamente la hice en esta tecnología, en tarjeta gráfica, y efectivamente yo sabía el potencial que tenían en aquella época, pero la mayoría de gente no podía visualizar el rendimiento que tenían estas tarjetas. Entonces, a día de hoy, la arquitectura ha mejorado muchísimo. La arquitectura computacional, el hardware de las tarjetas gráficas ha mejorado muchísimo. Entonces, de hecho, utilizando inteligencia artificial, generé esta imagen diciendo, oye, ahora ya no tenemos 1000 tubos, sino que tenemos 20.000 tubos. Ya no tenemos 1000 núcleos, sino que pasamos a 20.000 núcleos de cómputo que puede tener la tarjeta AMD MI300X.
Y eso te permite incluso pensar otra cosa. Aquí ya no estamos pintando un lienzo. Aquí ya ahora lo que estamos pintando incluso una habitación tridimensional con muchos más núcleos. Y eso representa lo que se puede hacer hoy en día con las GPUs. Antes pensábamos mucho más chicos y ahora podemos resolver cosas mucho más grandes. Y hay tareas que son masivamente paralelas y esas tareas que son masivamente paralelas se pueden aprovechar esta tecnología computacional para poder lograr cosas que son increíbles. Y ahí es donde vienen los avances de la inteligencia artificial. Los avances de la inteligencia artificial son posibles gracias a que existen estas arquitecturas de cómputo, gracias a que existen los supercomputadores. Hay una relación simbiótica entre supercomputación, o HPC por sus siglas en inglés, e inteligencia artificial. La inteligencia artificial no estaría donde está ahora si no existieran los supercomputadores. Los supercomputadores son los que le permiten poder haber avanzado al ritmo que lo ha hecho. Y por otro lado, la supercomputación a su vez se beneficia de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque permite, primero, todas las simulaciones que están corriendo en un supercomputador utilizan, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría utilizan al final técnicas de inteligencia artificial para poder optimizar los procesos y cada vez se van incorporando más técnicas de inteligencia artificial para que los procesos sean más rápidos, sean más eficientes. Incluso también afecta al propio desarrollo de los supercomputadores. El tener inteligencia artificial puede afectar también al desarrollo de los microprocesadores para hacer diseños más eficientes de chips, etc. Así que la inteligencia artificial repercute en beneficio del HPC y el HPC a su vez también en el de la inteligencia artificial. Como digo, no existiría la inteligencia artificial sin la supercomputación o HPC. Y bien, aquí uno podría decir, me he equivocado. No, no me he equivocado, esto es justamente lo que quería presentar. Es lo que pasa cuando uno está haciendo la presentación y llega tu hijo de 2 años y dice, papá, caca. Entonces uno está haciendo la presentación y se da cuenta que efectivamente hay temas donde la supercomputación impacta. Y el diseño, por ejemplo, de algo tan simple como un pañal requiere supercómputo por detrás. ¿Por qué? Porque materiales más absorbentes, de hecho, si nosotros miramos los usos que tenemos en nuestro supercomputador y vemos quiénes están en el top 5, casi todo tiene que ver con física y química cuántica, descubrimiento de nuevos materiales. Los materialistas son los que más consumen recursos en nuestro supercomputador en el Laboratorio Nacional de Supercomputación de Chile. Entonces, justamente el diseño de nuevos materiales que sean más absorbentes requiere capacidades de cómputo grandes. Y por otro lado, obviamente, la distribución de fluidos para hacer mucho más eficiente ese diseño del pañal, dónde poner esos materiales, qué cantidad de materiales poner, etcétera. Entonces hay una cantidad de simulaciones que van detrás del diseño de un pañal, que no es menor, y la capacidad de cómputo, lo que quiero decir aquí es que la capacidad de cómputo impacta en el día a día, aunque no lo veamos. Uno puede decir un supercomputador, eso solo es para los científicos, no es algo que yo vaya a ver nunca, no es algo que me afecte en mi calidad de vida, y nada más lejos de la realidad. O sea, está en cosas tan cotidianas como puede ser un pañal en la supercomputación. Y por supuesto hay cosas que, si hablamos de supercomputación, que van más allá del diseño propiamente de un pañal y que efectivamente requieren también muchas cantidades de cómputo y el impacto que pueden generar es muy superior. Algo que se viene en el futuro es gemelos digitales de un humano. Gemelo digital para medicina, para poder saber cómo un medicamento me afecta a mí y no a otra persona. Porque puede que para mí un medicamento me produzca X efectos adversos y a otra persona no. Entonces, si hay un gemelo digital que puede ver cómo me va a afectar ese medicamento antes de que lo tome, no tener que tomar 10 medicamentos hasta encontrar cuál es bueno para mí, sino directamente que ese análisis me permita decir, este medicamento te va a funcionar bien y aparte no te va a causar ningún efecto adverso a ti. El más recomendado, eso es súper potente. O utilizar la supercomputación también e inteligencia artificial para el análisis de imágenes médicas y poder tener diagnósticos mucho más rápidos. Eso es algo que ya se hace. Agricultura de precisión. Si nosotros queremos incluso implementar esto en la agricultura para poder ver detección de plagas, control de plagas, hacer el riego mucho más eficiente, saber qué fertilizante usar. Es decir, al final podemos tomar grandes cantidades de datos en ese campo de la agricultura y podemos aplicarlos, utilizarlos para esos datos como insumo a la supercomputación e inteligencia artificial para generar información que va a impactar directamente en cómo yo voy a producir esos alimentos. Por supuesto, incluso también para diseñar semillas que para el futuro las plantas tengan más resistencia a X plaga o etcétera. Eso también es algo que requiere supercomputación sin duda alguna. Smart Cities, si miramos esta imagen de acá, vemos cómo, y es algo que se va a venir,
Cada vez tenemos más datos en la ciudad, estamos capturando datos con el 5G, vamos a tener sensores por todos lados, cámaras, y toda esa información es súper útil, se puede utilizar para disminuir la delincuencia, para mejorar el tráfico, para hacer incluso una distribución de la energía mucho más inteligente en la ciudad. Bueno, las aplicaciones que hay son inmensas. Y todo eso requiere capacidad de cómputo. Si bien cuando uno habla de Smart Cities piensa también en el Edge Computing, en la computación borde, efectivamente es necesaria esa computación. Vamos a tener que cada uno de esos dispositivos va a ser inteligente, va a realizar un procesamiento de datos, pero también va a ser necesaria la computación centralizada. No todo se va a poder resolver con la computación de borde y ahí los supercomputadores tienen mucho que decir y mucho que aportar. Aquí en esta imagen de acá, desastres naturales. O sea, predicción de desastres naturales, aplicar una mejor organización si ocurre ese desastre natural. Entonces, al final, la supercomputación ahí también es súper importante. El estudio del universo en sí, aquí se puede ver un agujero negro supermasivo, entender mejor el universo, formación de galaxias, detección de objetos trascientes en el espacio en un tiempo minúsculo. Obviamente, cuando uno ya analiza las imágenes de los telescopios, no lo hace una persona, sino que al final lo hacen máquinas que utilizan técnicas de inteligencia artificial para poder detectar, clasificar esos distintos objetos que están en la imagen, que se encuentran en el espacio. Y eso se tiene que hacer en un tiempo rápido porque además cada día generan más cantidad de imágenes y el ojo humano es imposible que pueda analizar eso. En procesos de ingeniería también la supercomputación es muy relevante. Aquí se puede ver el diseño de un avión, o sea, un túnel al final de viento para poder ver cómo hacer un avión más aerodinámico. Al final casi todo eso lo está haciendo en un supercomputador, por lo menos las primeras iteraciones. Luego algunas efectivamente ya lo lleva a la práctica. Así que esos son algunos ejemplos de qué se puede hacer con la supercomputación y en algunos casos también, obviamente, inteligencia artificial. Igual lo comentaba antes de manera muy rápida, pero la supercomputación, aparte de inteligencia artificial, afecta a muchas más áreas. La inteligencia artificial, aunque esté mucho más de moda y se oiga mucho más inteligencia artificial, al final es una subárea dentro de la supercomputación. En nuestro caso, el Laboratorio Nacional de Supercomputación, llevamos operando 15 años en esto. Llevamos 15 años ofreciendo capacidades de cómputo a todo Chile. El proyecto surgió principalmente orientado a la academia, era un proyecto CONICIT, ahora es un proyecto ANIT, y con este proyecto lo que se pretendía dar son recursos de supercomputación a la academia, pero también, y eso es de su origen siempre, también a la industria, para mejorar el tejido empresarial, tejido productivo del país, y también para el Estado. De hecho, el Estado, si miramos el uso que ha habido en el último tiempo, pasó de no usar nada de capacidades de supercómputo a estar hoy día en el top 10 de usuarios que más usan estas capacidades. Teniendo en cuenta, y lo voy a decir más adelante, son 50 instituciones las que tenemos, que el Estado esté en el top 10, es algo bastante representativo e importante y cada día va usando más estas capacidades. Y todo eso sí que impacta, sin duda alguna, directamente y de manera rápida en el bienestar nuestro. El supercomputador que nosotros tenemos, el Strad-UE, es el supercomputador más potente que hay en Chile actualmente. Eso sí, si miramos a nivel de Latinoamérica, Brasil tiene muchísima más capacidad de cómputo que Chile, Argentina tiene un computador que es más potente que el nuestro y realmente si comparamos ya con otros países como Estados Unidos, China, directamente nuestra máquina, hay una lista de los 500 supercomputadores más potentes del mundo, la nuestra queda lejos de aparecer en esa lista. Así que estamos muy atrás en cuanto a esas capacidades de supercómputo. Y sin duda alguna, tener estas capacidades de cómputo impacta directamente en el desarrollo de Chile. Así que es súper importante tener en cuenta que hay que invertir en este tipo de capacidades. Por alguna razón no está pasando. Vale, perfecto, ahí pasó la siguiente slide. A ver, aquí podemos ver, al final lo que tenemos en el Laboratorio Nacional de Supercomputación, efectivamente la Universidad de Chile es la institución principal de este laboratorio, pero siempre ha sido un proyecto asociativo, nació como un proyecto asociativo donde partieron 8 instituciones asociadas en este proyecto y actualmente hay 45 instituciones que están asociadas y potencialmente esta slide la cambiaremos pronto para decir 60 instituciones asociadas. Sin duda alguna, y esto es bien potente lo que voy a decir, es la red
académica más grande que hay en Chile hoy en día. La supercomputación ha unido prácticamente a todas las universidades que hacen ciencia en el país, a los centros de investigación, y lo ha sumado en este proyecto, porque hay que colaborar para avanzar en estas capacidades, porque estamos muy lejos de lo que deberíamos de poder hacer y necesitamos estar juntos para conseguir mayores inversiones y conseguir un avance más rápido y necesario de la supercomputación. ¿Cuál es el impacto que tenemos en nuestro proyecto en la parte más académica? Si miramos hoy en día en una ventana de 12 meses, esto es una ventana de un año, podemos ver que tenemos unos 500 usuarios al año, de hecho creo que ya van por 600, debería actualizar la slide, de más de 50 instituciones distintas. Si bien hay 45 instituciones que están asociadas, algo importante que no dije en la slide anterior, aunque sí que estaba escrito, es que el computador está abierto a todas y todos los científicos que estén asociados a una institución chilena. Y también, incluso, tenemos alianzas internacionales que usan nuestras capacidades. Por eso, a pesar de que tengamos 45 socios, hay 50 instituciones que usan nuestras capacidades. Y es un número que crece año tras año. Y eso impacta en el desarrollo de 200 proyectos científicos, principalmente proyectos que vienen de ANIT, Fondecit de Iniciación, Fondecit de Regular, FONDAV, Basales, Núcleo Milenio, Instituto Milenio, y todos esos 200 proyectos al final son de 40 áreas de investigación distintas. Por eso muchas veces cuando me preguntan, oye, ¿qué máquina necesita o qué estoy haciendo en el supercomputador? Realmente bien diverso. Nosotros no ponemos ninguna limitante. Llega un investigador que quiere realizar algo y es dentista y quiere aplicarlo a su tesis doctoral, perfecto, que lo use. Y no solo investigadores, el computador está abierto también a estudiantes de pregrado, de posgrado. Al final está totalmente abierto a la comunidad para que pueda utilizar estas capacidades y para que no se sientan limitados en su producción científica o en el desarrollo que estén produciendo en ese momento. ¿Y cuál es el impacto que genera esto en una ventana de un año? Volvemos a decir que es un año, todas las cifras que estamos viendo. Más de 220 publicaciones con agradecimiento al proyecto y 95 tesis de pregrado y posgrado. Si comparamos esto al nivel de inversión que tenemos y lo comparamos incluso con otros países, yo creo que somos uno de los centros de supercómputos más eficientes en el mundo en cuanto a inversión y productos obtenidos. Así que tampoco son menores estas cifras que estamos mostrando aquí. ¿Y qué impacto puede tener esto a otro nivel en el Estado? Si nosotros miramos en el Estado cuáles son las iniciativas que hay que pueden utilizar estas capacidades, son muchísimas, y esto solo es del Estado. El Instituto del Litio, lo decía antes, descubrimiento de nuevos materiales. Produce el litio, ojalá que puedas hacer algo con ese litio y puedas vender ya procesado ese producto que tiene. Entonces, el descubrimiento de nuevos materiales es algo que sí o sí requiere capacidades de supercomputación. Observatorio de Cambio Climático. El cambio climático no se podría estudiar si no existieran supercomputadores. Son grandes consumidores de datos. Y es uno de los ejemplos clásicos de supercomputación y estudio de cambio climático, porque realmente requiere esas capacidades. Política Nacional de Inteligencia Artificial. Tiene una política nacional de inteligencia artificial, pero si no tiene supercomputadores por detrás que puedan al final procesar toda esa cantidad de datos y producir inteligencia artificial aplicada, no puede hacer nada. Así que sobre todo esto requiere inversión en GPU, en tarjetas gráficas que mencionábamos antes. Y al fin y al cabo supercomputadores de manera más general. Programa aeroespacial. Si queremos analizar las imágenes satelitales, igual necesitamos capacidades de supercomputación. Centro de vacunas, descubrimiento de nuevos fármacos. Los descubrimientos de nuevos fármacos normalmente no se hacen en probetas, sino que se utilizan supercomputadores para procesar in silico, hacer virtual screening y poder procesar millones de candidatos a fármacos contra la molécula target y poder encontrar aquellos candidatos a fármacos que son, digamos, más adecuados y eso luego ya sí llevarlo a las probetas. Pero hay un proceso previo que realizan todas las farmacéuticas en cuanto a descubrimiento de fármacos que lo hacen en supercomputadores y en nuestro caso incluso hay algunas patentes que agradecen a nuestro proyecto de vacunas que han encontrado gracias a nuestro supercomputador. Resolver problemas inesperados de índole nacional. Uno puede decir esto, bueno, para eso se necesitan supercomputadores y el gran ejemplo, y queda claro, es el COVID. O sea, con el COVID a nivel mundial, muchísimas autoridades se dieron cuenta de la importancia que tiene invertir en capacidades de cómputo para poder resolver estos problemas. Tan solo en Chile había 14 proyectos corriendo en nuestra infraestructura, muchos de ellos reportaban directamente a la mesa de datos del Ministerio de Ciencia y en base a eso tomaban acciones el país. O sea, realmente estos computadores
son necesarios cuando ocurren incidentes como estos. O sea, realmente no sé cómo habríamos avanzado con el tema de las vacunas si no hubieran existido los supercomputadores. Lo veíamos antes con el tema de Smart Cities, procesar datos de 5G, procesar la ingente de cantidad de datos que se vienen. Necesitamos esas capacidades para poder analizarlos. Y paso a la siguiente slide, por tiempo. Aquí esta slide se puede ver el supercomputador de Barcelona, el Mare Nostrum 4 en concreto. Fue una inversión de como 100 millones de dólares y se ganó el premio al data center, al supercomputador más bonito del mundo. Está dentro de una capilla, así que por eso pongo esta imagen. Y lo utilizo para representar cómo han ido avanzando también a nivel de inversión. O sea, el Mare Nostrum 4, ya digo, costó 100 millones de dólares. El Mare Nostrum 5 ya fue una inversión de 200 millones de dólares. Ya está operando, el Mare Nostrum 5 llevará 1 año y medio operando aproximadamente. Y estas máquinas se cambian cada 4 años aproximadamente. Hay que realizar una inversión para renovar la máquina. Y ya están obteniendo fondos para lo que viene a ser el Mare Nostrum 6. Si miramos el salto, fueron 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, y uno podría decir por la tendencia que el Mare Nostrum 6 son 400 millones de dólares, pero no. El Mare Nostrum 6, la inversión que van a hacer son 600 millones de euros, o de dólares, prácticamente ahora están casi iguales. Y eso demuestra realmente, no solo ocurre en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Si nosotros miramos cómo avanza la supercomputación en el mundo, podemos ver que los países están invirtiendo cantidades ingentes de dinero, de recursos para aumentar sus capacidades de computación. Y esto sobre todo pasó muchísimo con la inteligencia artificial. Con la inteligencia artificial y todos los avances que ha habido ahora, de hecho, hubo una falta de stock mundial de tarjetas gráficas porque los países estaban volviéndose locos comprando tarjetas gráficas. Las grandes empresas, que son muy poquitas, pero también compraban estas tarjetas gráficas y causaban un problema de stock a nivel mundial de estos dispositivos, porque realmente todos sabían que quien más tuviera estas capacidades, y la utilizaban bien, iban a impactar directamente en el progreso. Y esta inversión realmente impacta en el progreso. Entonces, ¿nosotros en qué posición estamos? El proyecto que tenemos actualmente es muy inferior a lo que se ve ahí, ese proyecto de Corfo, pero el proyecto de Corfo que acaba de salir ahora en el Estado, que estamos postulando recién, que estamos escribiendo ahora mismo como locos, este proyecto, porque tenemos que ganarlo, sí o sí, es un proyecto de 7 millones de dólares. 7 millones de dólares que no solo es para comprar máquinas, que es para pagar la electricidad, que es para pagar el equipo de ingenieros, y la operación de esto al año puede ser 1 millón de dólares. El proyecto son 6 años. Entonces, cuando uno ve lo que te queda para máquina es nada, y obviamente ahí es cuando tenemos que jugar para obtener fondos de otro lado y poder maximizar el dinero que podamos poder invertir en la próxima máquina que llegue. Porque sin duda alguna, el tener estas capacidades representa un avance importante, puede representar un avance importante del país, repercute directamente en la sociedad y en el avance de Chile. Y Chile no puede quedarse atrás, Chile tiene que estar ahí. Así que con eso quería terminar y agradecer mucho el tiempo. Muchísimas gracias por todo y quedo disponible para responder preguntas. Muchas gracias, Ginés, por tu exposición, muy interesante. A mí me quedó una duda. Hablabas de esta inversión de 7 millones de dólares que van a tener actualmente, pero eso es algo muy puntual, es una inversión que se va a gastar en cuánto. En nada. ¿Qué pasa para el futuro? ¿Qué está haciendo el país para que estas inversiones en este tipo de tecnología sean más permanentes, que no sean inversiones de un gobierno en particular, sino que sean unas inversiones a nivel país? Ya, muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Efectivamente, ahí estamos al debe. O sea, tenemos esta inversión puntual de 7 millones de dólares. Y algo pasado en país, si miramos en Argentina, Argentina invirtió 5 millones de dólares más 2 millones de dólares en data center, hizo una inversión hace poco en infraestructura y ya se está quedando obsoleta, ya no pueden ocuparla, ya no tienen inversión para continuar. ¿Y qué ocurre cuando ocurre este gap, este periodo donde te quedas sin poder invertir para renovar máquinas? Porque rápidamente estas máquinas quedan obsoletas, ya he dicho 4 años, en nuestra realidad estiremos 5 o 6 años, pero no mucho más de eso. Desaparece todo lo que ha invertido en recursos humanos. Invertir en recursos humanos para formar ingenieros que no existen en supercomputación, formarlos, que cuesta formarlos años tener ingenieros que son capaces de esto, si uno no mantiene la inversión del hardware, significa que todo lo que ha invertido en recursos humanos se te va a desperdigar por el resto del mundo y ya va a tener que empezar de nuevo. Así que realmente se requieren que hayan inversiones a nivel país, se requieren que hayan inversiones a nivel de Estado.
políticas de inversión en supercomputación que aseguren no solo una compra puntual de la máquina, sino que aseguren una compra periódica de infraestructura, que aseguren que puedan dar proyección al equipo de profesionales que está manteniendo este tipo de infraestructuras. Y, por supuesto, que las máquinas también permitan que estén en un data center en condiciones, la propia inversión, e ir renovando ese data center, invirtiendo también en el mismo. Así que, sin duda alguna, hay mucho que hacer. Y nosotros, igual en el proyecto Corfo, algo que estamos haciendo, es hacerlo, porque el proyecto Corfo, algo importante es que no, o sea, si bien lo va a liderar la Universidad de Chile, Corfo nos está forzando a crear una nueva institución. Por lo tanto, vamos a crear una nueva institución, nos vamos a independizar de la Universidad de Chile de alguna manera, pero la idea es mantener el contacto con la academia, la idea es no ir solos, la idea es colaborar. Y ahí es donde yo decía antes la colaboración que teníamos de las 45 instituciones. Con este proyecto Corfo hemos llegado a 60 instituciones. Prácticamente todas las universidades que hacen ciencia en el país están dentro de esto. Y eso lo que nos va a poder permitir es poder golpear las puertas del Estado con mayor fuerza para que ojalá haya una política de inversión en supercomputación y ojalá eso reflejarlo en alguna glosa del Estado que asegure financiamiento permanente y nos permita proyección a largo plazo. Perfecto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a Ginés? Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Sepúlveda y agradezco la invitación, por así decir, que me llegó a mi correo. Yo no soy académico ni nada por el estilo. Hoy día soy un cesante voluntario que hace 3 años me retiré del trabajo y estoy tratando de disfrutar un poco la vida, ¿ya? Y dentro de eso está justamente participar en este tipo de cosas. Inicialmente yo trabajé en informática, pero épocas anteriores, en donde lo que tú hablas hoy día para mí resulta ser un lenguaje un poco desconocido, ¿ya? Y mis consultas van justamente un poco por ese ámbito. La primera, desde el punto de vista de, me llamó la atención cuando mostraban estos equipos que hacían el dibujo. Se habló de distintos núcleos que funcionan y eso lo entiendo como distintos computadores que funcionan, qué sé yo, para lograr una tarea común en esa división que tú mostraste. Mi duda respecto a eso, desde el punto de vista de la seguridad, si alguno de esos núcleos llega a fallar o emite información que no es la que corresponde al proyecto en general que se pretende, qué sé yo, solucionar, ¿de qué forma se puede subsanar eso o de qué forma se dan cuenta que uno de estos supercomputadores no está funcionando como corresponde? Eso desde el punto de vista de la seguridad. Desde el punto de vista, la consulta y la duda más grande que tengo es desde el punto de vista del desarrollo del país. Hablaste mucho de la importancia del Estado para estos proyectos de desarrollo. Pero también desde el punto de vista político se habla mucho de la disminución del Estado, porque el Estado es muy burocrático y todo lo demás, y esa disminución también tiene que ver con las bajas de los presupuestos, no solo de desarrollo, sino que en general para el país. ¿Cómo se logra equilibrar estos niveles de desarrollo en donde ya estamos atrasados versus las políticas que se supone que vienen, que van a ser más restrictivas? ¿Y cómo tú logras, porque por lo que me doy cuenta no hay un interés de la empresa en desarrollar lo que es tecnología, porque somos un país productor de materias primas que se van hacia afuera, pero aparentemente no hay tanto desarrollo de la industria. Eso es un poco, no sé si me entiendes un poco la idea. Ya, perfecto. Voy a partir respondiendo a la segunda pregunta. Y a ver, efectivamente para nosotros es un reto, porque efectivamente cuando ocurre esto en el Estado, que se van a limitar las inversiones y uno tiene que tocar las puertas para pedir más fondos, estamos en una situación que no es la idónea. Y lo sabemos, somos muy conscientes de ello. Y sin duda alguna lo que tenemos que ir a hacer es, primero, ver que efectivamente estas inversiones, o si miramos a nivel país, las inversiones que nosotros estamos pidiendo son ridículas con las inversiones que gastan en hacer una pequeña carretera, un trozo de carretera, es nada. O sea, las inversiones que nosotros estamos pidiendo para el país son muy bajas y sobre todo para el del beneficio que hay. O sea, si uno mira el ROI, mira el retorno que tiene la inversión en supercomputación, puede ver que efectivamente hay un retorno que es altísimo, que justifica de por sí la inversión. O sea, de hecho, hay un estudio del CAF
El CAF es un consorcio de bancos internacionales como el BID, el Banco Internacional del Desarrollo, lo mismo. El CAF, nosotros participamos en el Ministerio de Ciencia en la creación de una base de un estudio que luego fue licitado por el CAF. Y este estudio es para medir el impacto de la supercomputación en toda Latinoamérica, pero con especial foco en los dos países que el CAF ha decidido como estratégicos, República Dominicana y Chile. Y entonces, en este estudio, ya digo, regional y con especial foco en estos dos países, se va a poder medir, o sea, el estudio empezó recién, debería tardar como 10 meses más en obtener los resultados, se va a poder medir el impacto que tiene invertir en estas capacidades. En nuestra realidad, la empresa tiene que adecuarla, porque hay muchos estudios internacionales de cómo impacta, el ROI es tremendo, pero claro, el desarrollo industrial que nosotros tenemos no es el que tiene Estados Unidos o no es el que hay en Europa. Entonces, el impacto que uno va a tener de utilizar estas capacidades en este momento aquí es menor, o sea, en comparación con esos otros países. Pero igual es tremendo, aún así sigue siendo muy alto y sin duda si no hacemos esa inversión, el gap que va a haber va a ser mucho más grande y va a ir aumentando con el tiempo. O sea, ya hemos visto la distancia que tenemos antes, o sea, la distancia en cuanto a simplemente a niveles de inversión comparados con España. Y si miramos a nivel mundial, eso todavía es mucho más elevado y si no invertimos el gap va a ser más grande. Y eso impacta directamente en el desarrollo, no solo del Estado, no solo de la academia, sino también de la industria, porque la industria, y sobre todo con este proyecto Corfo, el proyecto Corfo de por sí obviamente busca el impacto en el sector productivo. Así que algo que vamos a tener que hacer con este nuevo proyecto que estamos postulando y que ya estamos haciendo es sumar a empresas. O sea, la última reunión que tuve con empresas fue el viernes en la tarde, hoy tengo 2 reuniones con 2 empresas más para que se sumen a este proyecto Corfo y es justamente motivarlos a utilizar esta tecnología, algunos de ellos ya la utilizan, pero que la utilicen localmente y que puedan ver el impacto que se genera. Porque en algún estudio que vimos también recientemente, solo el 5% de las empresas está utilizando estas tecnologías para poder avanzar aquí en Chile. Entonces, hay mucho que hacer y sin duda alguna, si no somos nosotros los que lo estamos empujando, por supuesto con el apoyo del Estado, con el apoyo de la academia, no vamos a poder conseguir el impacto que realmente esperamos. Así que sin duda alguna hay mucho trabajo que hacer y ese estudio de la CAF va a ser decisivo para ver realmente cuál es el ROI, cuál es el retorno de la inversión en supercomputación en nuestra realidad, en la realidad chilena. Y por otro lado, volviendo a esta slide y yendo a la primera pregunta, o sea, lo normal, muy pocas veces falla un algoritmo de este tipo cuando tú estás corriendo, o sea, que falle en un núcleo de cómputo y que no falle en el resto, son tareas paralelas, por lo tanto, falla en una. Si llega a fallar, normalmente eso es por un error de codificación del código propiamente y el programa falla todo el programa, no puede continuar porque ese proceso falló. Entonces, normalmente se produce un fallo del programa y hay que volver a lanzar. Pero que un núcleo, digamos, produzca una unidad de cómputo, produzca un resultado que interfiera en la totalidad, no, porque normalmente todo es simétrico, todos realizan exactamente lo mismo y las posibilidades de que pase algo así son menores y aparte hay correcciones de memoria que aplica el propio hardware, el ECC, por ejemplo, que hace que si hay algún fallo de algún bit o algo, igual te lo corrige. Así que también tiene esa redundancia. Es muy difícil que se produzca un fallo a la hora de lanzar este tipo de simulaciones. ¿Cómo? Desaparece la ley de ya. Murphy. Sí, pues, a ver, si eso ocurre, tendríamos un problema porque posiblemente el resultado no sea correcto, pero de todas maneras aquí lo que estamos haciendo normalmente, lo que más se hace en nuestro supercomputador es investigación. Entonces, el que falle, pues normalmente no lanzan una única simulación, lanzan cientos de simulaciones y si una difiere mucho de los otros resultados, rápidamente el investigador va a detectar algo y la va a volver a ejecutar. Es muy raro que ocurra justamente por un problema en hardware, pero sí por un problema software es muy fácil que pueda ocurrir, que efectivamente una simulación no dé lo que debiera de dar porque un parámetro estuvo mal, porque hay un fallo en el código y hay un bug y eso provoca efectivamente que el resultado no sea correcto. Pero cuando lanzan todas las simulaciones en el global normalmente se ve que hay algo que hay que volver a lanzar la simulación. Muchísimas gracias a todos por participar.